Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Bonn y la de Berlín. Fue periodista y editor y se involucró en la política revolucionaria. Vivió en varias ciudades como París y Bruselas, donde desarrolló su teoría del materialismo histórico. Sus últimos años los pasó en Londres, donde escribió su obra más influyente, El Capital. Marx murió el 14 de marzo de 1883, a los 64 años. Una de sus obras más influyentes es el Manifiesto Comunista, que lo escribió en el año 1848, escrito junto con Friedrich Engels. En este texto, Marx hace un llamado a los trabajadores del mundo a unirse para derrocar el capitalismo y establecer un sistema comunista. En El Capital, Marx analiza el sistema capitalista, centrándose en cómo la explotación de la clase de trabajadores genera la acumulación de capital. También escribió La ideología alemana, donde propuso el materialismo histórico como la forma en que debemos entender el desarrollo de la sociedad. Marx veía la historia como una lucha constante entre clases sociales, los opresores y los oprimidos. Según él, las relaciones de producción son las que determinan la estructura social y el capitalismo está basado en la explotación del proletariado. Marx creía que el capitalismo sería reemplazado por una sociedad comunista sin clases, donde los medios de producción serían colectivamente controlados. Además, también habló de la alienación del trabajador, quien pierde el sentido de su trabajo debido a la explotación. Hay tres pensamientos que Marx describe en sus obras. La primera es la historia de todas las sociedades hasta nuestros días en la historia de la lucha de clases. Marx creía que la historia de la humanidad no es solo un conjunto de hechos o eventos, sino que está marcada por las luchas entre diferentes grupos de personas con intereses opuestos. Las clases sociales, desde la época de los esclavos, pasando por la Edad Media, con los señores feudales y los siervos, hasta el capitalismo moderno, donde los capitalistas, quienes tienen el poder y los recursos, y los trabajadores, quienes venden su trabajo, están en constante conflicto. Para Marx, estas luchas son el motor de la historia. No solo se trata de un conflicto de ideas, sino de un conflicto real entre los que tienen el poder y los que no. La clase oprimida, como los trabajadores en el capitalismo, siempre está buscando mejorar sus condiciones, mientras que la clase dominante trata de mantener su poder. Según Marx, este conflicto llevará a un cambio revolucionario, donde los trabajadores derrocarán al sistema capitalista y crearán una sociedad sin clases. En pocas palabras, para Marx, todo cambio social ha sido impulsado por la lucha de clases. Pensamiento número 2. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Con esta frase, Marx critica a los filósofos que, según él, solo se quedaban en las ideas, pensando y teorizando sobre el mundo, pero sin actuar para cambiarlo. Marx quería que la filosofía no fuera solo una forma de entender las cosas, sino una herramienta para cambiar la realidad. Según Marx, el problema de la sociedad no se solucionará solo con sus teorías bonitas o debates, sino con acción práctica. Él criticaba la filosofía idealista de su tiempo, que pensaba que el mundo se podía cambiar solo con ideas. Marx pensaba que lo más importante era transformar las condiciones materiales de la vida. Por ejemplo, si alguien sufre pobreza, no basta con pensar o debatir sobre eso. Se debe actuar para cambiar las causas de esa pobreza, que en su caso estaban en el sistema capitalista. La verdadera filosofía para Marx debe estar enfocada en la acción revolucionaria para transformar el mundo. Pensamiento número 3. El capital es trabajo acumulado. Cuando Marx dice que el capital es trabajo acumulado, quiere explicar cómo funciona el sistema capitalista.
En lugar de ver el capital solo como dinero o propiedades, Marx dice que el capital en realidad proviene del trabajo humano. En otras palabras, lo que los capitalistas tienen, el dinero, las fábricas, las tierras, etc., es el resultado del trabajo de los obreros. Marx cree que los capitalistas ganan dinero explotando a los trabajadores. Los trabajadores crean sus propios productos, pero no reciben el valor total de su trabajo. En cambio, los capitalistas se quedan con una parte de ese valor, que es lo que se conoce como plusvalía. Así, el capital se acumula solo porque los obreros o trabajadores están produciendo más valor del que reciben a cambio. Este concepto también está relacionado con la idea de alienación. Los trabajadores no sienten que su trabajo es suyo, ya que no tienen control sobre los que producen ni sobre el dinero que generan. El capital no es algo que se crea solo por iniciativa o inteligencia empresarial, sino que es el producto del trabajo de los obreros. Marx veía el capital como un reflejo de la explotación del trabajo humano. Desde una perspectiva bíblica, algunas ideas de Marx sobre la lucha contra la opresión y la injusticia social resuenan con un mensaje bíblico. En pasajes como Isaías 1:17, donde se menciona: «Aprended a hacer el bien y buscad la justicia», se nos llama a luchar por los pobres y marginados, algo que Marx también destacó al criticar las desigualdades del capitalismo. Además, en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña: «Bienaventurados los pobres», poniendo un énfasis en la importancia de cuidar a los más vulnerables. Sin embargo, el enfoque de Marx de una revolución violenta y su visión de la religión como un opio del pueblo chocan con los principios cristianos de la paz, el perdón y el amor hacia el prójimo. En la Biblia se nos enseña a buscar la justicia, pero siempre a través del amor y no de la violencia. Así que, aunque las preocupaciones de Marx sobre la desigualdad se alinean con las enseñanzas bíblicas en muchos aspectos, su enfoque revolucionario y su rechazo a la religión no coinciden con los valores cristianos de paz, la reconciliación y la esperanza en la segunda venida de Jesús.